Fiscal, ¿hubo una posible planificación de un atentado contra la fiscalía? Contra un fiscal, me imagino que debe ser, porque... Mire, a ver, ponerle el título de atentado sería un poco No, de planificación de un exagerado ataque, o bueno. planificación. Sí podemos llegar a circunscribirlo en tanto y en cuanto se pruebe que hay una suerte de amenaza Ujú, o coacción, veremos ujú. cómo lo podemos titular. Pero sí existió y existe estas actitudes absolutamente fuera de lugar y reprochables por parte de una persona imputada hacia integrantes del Ministerio Público Fiscal. Y además que es instigadora, ¿no? O que aparece acusada como instigadora en otro delito similar. Ella está en el marco de la acusación, o cuanto menos de la formulación de cargos, Ujú. imputada por el Ministerio Público Fiscal de la instigación de un homicidio y a su vez de abusos de armas. Esa fue, digamos, la elección del delito de reproche hacia ella. Obviamente es ni más ni menos que una formulación de cargos, o sea, no hay una condena ni muchísimo menos, pero ya está un proceso en marcha Claro. con plazos acordados y que ya nos corren para ver qué solución tomamos sobre el caso. En el barrio Progreso hubo un caso de alguien que prendió fuego una casa que dijo, me pagaron para matarte, pero como no está el que yo tengo que matar, les voy a prender fuego a la casa y tiró una bomba molotov. Digo, ¿hay sicarios acá en esta ciudad? No lo sé. ¿No han aparecido en las investigaciones No judiciales? puede haber personas que estén instigadas o llevadas Ujú. a cometer determinados delitos. Hablar de sicario es algo un poquito más complejo, Pero es el un sicario no es tanto, aquel que cobra para no matar, digamos, es, para cometer un delito. sí, pero no nos interesa como figura. A ver, nosotros También, tenemos que elegir una figura típica. que es el Sería instigador. espantoso que existiese los sicarios, pueden existir. Lo cierto que en estos casos, o por lo menos en el caso concreto, que fue la muerte del señor Charpentier en febrero del año pasado, hubo un autor material, Ujú. hubo un condenado como partícipe Claro. primario y hay una persona ahora imputada como instigadora. De eso ahí a que se convierta en un sicario, como a veces novelescamente se puede llegar a creerlo, es otro el Ahora, relato. es el modus operandi del sicario. Es una modalidad, Está bien. el sicario vive de eso, que me instiguen a cometer un delito, Por creo ahí, que no me convierte en un en sicario. el sicario, no vive de eso, digamos. Está bien. Fue una cuestión coyuntural. Bueno, la narcocriminalidad en Cutralcó y Plaza Huíncul, ¿se está complejizando? Digo, ¿se está volviendo más violenta para hacerlo más directo? Sí, esto era una previsión más o menos esperable en punto a los efectos que iba a generar la desfederalización. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. Cuando desde principios de este año el Poder Judicial Provincial toma se crea la ley, se pone en vigencia la ley de que pasa a la justicia provincial la narcocriminalidad o el microtráfico, que esto no es ni más ni menos que entre el 70 y el 80% del movimiento que tenía el Fuero Federal de esos Claro, aspectos, en un caso como el de Cutralcó Plaza Huíncul, de nuestra comarca, donde no había presencia federal, claro. generó acciones concretas por parte de la Fiscalía y de la Policía y de todos los organismos en pos de combatir Este delito. este flagelo, este tipo de delitos. Generó allanamientos, secuestros, incautaciones. La semana que viene va a haber una formulación de cargos. En fin, ahí ya empieza la maquinaria judicial a estar encima de esta actividad delictiva. Lo que naturalmente no va a generar en aquellos actores de la narcocriminalidad una actitud pasiva y correrse de este mercado nefasto como si fuese Como si no hubiera un pasado nada. comerciante que vende Claro. cualquier cosa. Tiene sus consecuencias y son actividades ilícitas que van de la mano de otro tipo de delitos, sean abuso de armas, sean robos, sean amenazas, sean coacciones. Eso naturalmente va a generar un movimiento, un ruido conexo, si se quiere, al microtráfico. Está bien. O sea que lo que ustedes esperan es que haya digamos, un repunte de la violencia, de la resistencia, digamos. Sí, normalmente, o lo que ha pasado en otras provincias que adoptaron la desfederalización, hay una suerte de escalada, Claro. después un amesetamiento Claro, y más o después. menos normal,
esperable, no es que sea normal, Claro. y se acomodan un poco las piezas. O sea, a medida que vaya la gente cayendo presa, digamos, o Puede siendo haber gente que lo detenida. sustituya o no, pero lo cierto es que eso va a tener un acomodamiento. Claro, y después una baja, Y digamos. después una baja, Debería naturalmente, haber pero una. es un proceso pendular. A ver.